Nunca olvidaré el sonido de su risa. No era la risa de alguien que cuenta un chiste, sino esa carcajada seca, cargada de una superioridad artificial, que Elena reservaba para las personas que consideraba inferiores. Lo que nunca imaginé es que, después de 10 años de matrimonio, esa persona sería yo. Estábamos en la sala de la casa, que yo había convertido en un santuario para ella. Eran las 8 de la noche de un martes cualquiera. Ella estaba sentada en el sofá de terciopelo gris, el mismo que yo pagué en 3 cuotas para darle el gusto, sosteniendo su iPhone como si fuera un cetro real. Ni siquiera me miraba a los ojos, miraba su propio reflejo en la pantalla, retocándose un mechón de pelo rubio que, según ella, era su marca personal para sus seguidores de Instagram. Mauro, no lo hagas más difícil, dijo, soltando esa risita mientras deslizaba el dedo por la pantalla, probablemente revisando las métricas de su última foto. Ya lo decidí. Quiero el divorcio. Necesito aire. Esta relación me drena la energía, y sinceramente, mi marca personal necesita proyectar una imagen de mujer independiente, exitosa, y bueno, soltera. Los suscriptores aman el contenido de reinvención. Me quedé de pie junto a la mesa del comedor, todavía con el maletín en la mano y el cansancio de 12 horas de oficina pesándome en los hombros. La miré y sentí un vacío extraño. No era dolor, era una realización fría. Durante una década, yo había sido el motor invisible de su vida. Fui el que pagó sus cursos de influencer, el que compró las luces LED, las cámaras, el que liquidó las deudas de sus tarjetas de crédito cuando sus colaboraciones no daban un centavo. Yo era el proveedor silencioso, el hombre que reparaba las goteras y llenaba la nevera mientras ella grababa videos sobre cómo manifestar la abundancia. ¿Independiente? Pregunté con la voz más plana que pude conseguir. Elena, tenemos una vida aquí. Un proyecto. Ella finalmente dejó el teléfono y me miró con una lástima que me revolvió el estómago. Mauro, cariño, tú eres un buen hombre de verdad, pero eres aburrido. Eres un contable con camisas planchadas que se emociona con los fondos de inversión. Yo soy una creadora. Mi vida necesita emoción, viajes, eventos donde no me preguntes a qué hora vamos a volver. Además, añadió con un brillo de malicia en los ojos, ya hablé con mi abogada. Sé que esta casa nos pertenece a los dos por estar casados, así que no te preocupes, no te voy a dejar en la calle mañana mismo. Te doy un mes para que busques un departamento pequeño, algo que puedas mantener con tu sueldo. Yo me quedo aquí. Es el escenario perfecto para mis nuevos videos de mi vida sola en mi mansión. Se rió de nuevo. Esa risa. Se sentía tan segura, tan dueña de la situación. Para ella, yo era un mueble más, que ya no encajaba con la nueva decoración de su vida. Me miraba como si fuera un estorbo legal, que se solucionaría con un par de firmas. Lo que Elena no mencionaba, o quizás lo que su ego le impedía recordar, es que ella nunca se interesó por los aburridos papeles que yo firmaba. Para ella, la burocracia era algo que la gente común hacía. Ella solo quería los resultados, las llaves, el estatus, la seguridad. ¿Así que ya tienes planes para la casa? Le dije, manteniendo mis manos quietas para que no notara que mi pulso empezaba a acelerarse, no por miedo, sino por la chispa de una idea que acababa de encenderse en mi mente. Obvio, el cuarto de invitados será mi nuevo estudio de grabación, y la piscina, bueno, ya contacté a una empresa para remodelar el deck. Quiero que sea todo blanco y minimalista. Mi soltería va a ser tendencia, Mauro. Deberías estar agradecido. Te voy a dar una salida digna antes de que te conviertas en un lastre para mi carrera. Se levantó, me dio una palmadita condescendiente en la mejilla, y subió las escaleras tarareando una canción pop que estaba de moda. Me dejó ahí, en medio de la sala que yo había construido con cada hora extra, con cada bono de fin de año, y con el sacrificio de mis propios sueños. Me senté en mi escritorio del despacho, el único lugar de la casa que ella no había decorado con flores de plástico y espejos dorados. Abrí el cajón del fondo, el que tenía doble fondo y llave electrónica. Saqué una carpeta de cuero azul, que ella jamás se había dignado a abrir porque, según sus palabras, le daba dolor de cabeza leer letras chiquitas. Mis dedos recorrieron el relieve del papel oficial. Busqué la tercera página, el anexo confidencial que firmamos meses antes de la boda, cuando su madre, una mujer tan ambiciosa como ella, pero mucho más astuta, intentó presionarme para que todo fuera compartido. Ahí estaba, una cláusula específica, redactada por mi mentor en la firma de abogados,
Un hombre que me enseñó que el amor puede ser ciego, pero los contratos deben tener visión de rayos X. Mis ojos se fijaron en un sello de notarización que Elena había olvidado por completo, o que quizás, en su delirio de grandeza, pensó que no tenía validez. En ese momento, escuché a Elena arriba, gritándole a alguien por teléfono. Sí, amiga, ya se lo dije. Se quedó mudo. El pobre no tiene dónde caerse muerto sin mí. Mañana mismo empiezo a tirar sus cosas de la oficina para montar el set. Cerré la carpeta con un clic seco. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, apareció en mi rostro. Ella quería un divorcio de película para sus seguidores. Quería mostrarle al mundo cómo se quedaba con el botín de un hombre al que despreciaba. Pero Elena había cometido el error de principiante más grande de su vida. Olvidó leer la letra pequeña del contrato de propiedad y la verdadera naturaleza de la donación de tierras de mi abuelo. Mañana ella tendría su cita con el decorador. Yo, por mi parte, tenía una cita con el registrador de la propiedad y un equipo de desalojo legal. Ella quería una vida independiente, y yo estaba a punto de darle exactamente lo que pidió, aunque no de la forma en que su feed de Instagram se lo esperaba. A la mañana siguiente, me desperté antes de que saliera el sol. Elena dormía profundamente, probablemente soñando con los likes que recibiría su anuncio de divorcio. Me preparé café en silencio y me senté en la cocina, observando las encimeras de granito que ella insistió en cambiar el año pasado, porque el color anterior no era fotogénico. Cada rincón de este lugar gritaba su nombre, pero legalmente, la historia era muy distinta. Mi plan no nació del odio, sino de una fría necesidad de justicia. Mi abuelo me dejó este terreno antes de morir, pero con una condición que solo un contable meticuloso como yo apreciaría. La propiedad estaba blindada bajo un fideicomiso familiar inalienable. Cuando nos casamos, Elena me presionó para poner la casa a nuestro nombre. Yo, para mantener la paz, accedí a un documento de usufructo compartido. Pero nunca, ni por un segundo, transferí la titularidad real del suelo. La casa, construida sobre ese suelo, seguía una regla legal básica. Lo que se construye sobre el terreno del fideicomiso, pertenece al fideicomiso. Ella creía que el acta de matrimonio era una llave maestra para mis activos. No sabía que ella misma había firmado su renuncia años atrás, camuflada entre los papeles de un préstamo que le conseguí para su fallida línea de cosméticos. A las 9 de la mañana, mientras ella bajaba las escaleras en bata de seda, grabando una historia para Instagram sobre las mañanas de reflexión y nuevos comienzos, yo ya estaba enviando un correo cifrado a mi abogado, el licenciado Arrieta. Mauro, ¿todavía aquí?, dijo ella, ignorándome mientras enfocaba la cafetera con su teléfono. Pensé que estarías buscando moteles baratos. Por cierto, hoy viene el diseñador de interiores. Necesito que saques tus libros viejos de la biblioteca antes del mediodía. Los voy a poner en cajas en el garaje. O en la acera, me da igual. La biblioteca es mi lugar de trabajo, Elena, respondí, manteniendo el tono monocorde. Hay documentos importantes ahí. Ella soltó una carcajada estridente, esa que ahora me recordaba al sonido de un cristal rompiéndose. ¿Documentos? Por favor. Facturas de servicios y balances aburridos. Mi carrera es lo que importa ahora. Además, ya le dije a mis seguidores que voy a hacer un house tour de mi mansión de soltera la próxima semana. No quiero que tu energía gris arruine la estética de mis videos. Me levanté sin decir palabra. Esa era la clave. Dejar que se confiara. El narcisismo de Elena era su mayor debilidad. Ella no podía concebir un escenario donde alguien fuera más inteligente que ella, especialmente alguien a quien consideraba un gris contable. Fui a mi oficina y cerré la puerta con llave. Saqué la carpeta azul y empecé a escanear los documentos. El plan era sencillo pero letal. Según la cláusula de comportamiento y disolución del fideicomiso, si una de las partes solicitaba el divorcio alegando incompatibilidad de estilo de vida, el término legal que ella misma había usado en el borrador que me mostró su abogada, perdía cualquier derecho de ocupación inmediata sobre bienes vinculados al patrimonio familiar preexistente. Pero necesitaba que ella diera un paso más. Necesitaba que admitiera, por escrito y ante testigos, que su intención era lucrarse con la propiedad que no le pertenecía. A mediodía, llegó el diseñador. Un tipo con gafas excéntricas que miraba mi casa como si fuera un lienzo en blanco. Elena lo paseaba por las habitaciones como si ya fuera la dueña absoluta. Y aquí, decía ella, señalando mi despacho, quiero derribar esta pared. Quiero una vista panorámica hacia el jardín. Mi exmarido guardaba sus cosas aburridas aquí, pero vamos a convertirlo en un vestidor de lujo.
Señora, ¿estás segura?, preguntó el diseñador. Derribar una pared de carga requiere permisos y, bueno, la firma del propietario. Elena se giró hacia mí, que observaba desde el pasillo, y me dedicó una sonrisa llena de veneno. Oh, no te preocupes. Mauro firmará lo que yo le pida. Sabe que si me hace perder el tiempo, le pediré una pensión compensatoria, que lo dejará en la ruina. ¿Verdad, querido? Firma el permiso de obra ahora mismo, así adelantamos los trámites. Sacó un documento de su carpeta de proyectos y lo puso sobre la mesa. Era una autorización para remodelaciones mayores. Mi corazón latía con fuerza. Si firmaba eso, ella creería que había ganado la batalla final. Pero lo que ella no sabía era que ese documento contenía una cláusula de aceptación de responsabilidad civil. Al firmar, ella reconocía que cualquier cambio en la estructura de la propiedad corría por su cuenta y riesgo, y que aceptaba que la propiedad estaba bajo régimen de fideicomiso. Firma Mauro. No seas patético, insistió, grabando la escena con su teléfono escondido en su mano izquierda, probablemente para mostrarle a su comunidad cómo dominaba la situación. Tomé el bolígrafo, fingí que me temblaba un poco la mano, para alimentar su ego. Firmé lentamente. Gracias, dijo ella, arrebatándome el papel. Ahora, vete a tu oficina, y empieza a empacar. No quiero verte cuando regrese de mi sesión de fotos. Cuando cerró la puerta de la entrada tras de ella y el diseñador, me quedé solo en el silencio de la casa. Saqué mi teléfono y marqué al licenciado Arrieta. ¿Arrieta? Ya tengo la firma. Ella acaba de reconocer legalmente que conoce la existencia del fideicomiso, al firmar el permiso de obra adjunto a la cláusula de patrimonio. Ya no puede alegar ignorancia en el juicio. Excelente, Mauro, respondió la voz pausada de mi abogado. Ha caído en la trampa. ¿Cuándo quieres ejecutar la notificación? Miré por la ventana. Elena estaba subiéndose a su coche deportivo, que también yo ayudaba a pagar, enviando besos a la cámara de su celular. Mañana es su fiesta de lanzamiento de soltería. Dije con una frialdad que hasta a mí mismo me sorprendió. Invitó a otros influencers y a la prensa local. Dice que va a dar un gran anuncio sobre su nueva vida en esta casa. ¿Quieres que esperemos?, preguntó Arrieta. No, quiero que los documentos le lleguen justo cuando la fiesta esté en su punto más alto. Si ella quiere un espectáculo para sus redes sociales, voy a darle el mejor contenido de su vida. Colgué el teléfono. El plan secreto estaba en marcha. Ella creía que estaba despejando el camino para su nueva vida, pero lo único que estaba haciendo era firmar su propia orden de desalojo legal. Ella se rió de mí, me llamó aburrido y despreció 10 años de apoyo. Ahora, le tocaría aprender que el contable aburrido conocía las reglas del juego mucho mejor que ella. Durante los siguientes 3 días, me convertí en un fantasma en mi propia casa. Era necesario. Para que el golpe final de la justicia kármica fuera efectivo, Elena tenía que estar absolutamente convencida de que yo era un hombre derrotado, un ser sin voluntad que aceptaba las migajas que ella me lanzaba. Fingí la agonía de la derrota con una precisión quirúrgica. Empecé a apilar cajas de cartón en la entrada, pero no las llené con mis pertenencias valiosas, sino con ropa vieja y libros que planeaba donar. Cada vez que ella pasaba por el pasillo, yo bajaba la mirada, evitaba el contacto visual y suspiraba. Mírate, Mauro, me dijo el jueves por la tarde, mientras se probaba un vestido de seda blanca que costaba más que mi pago mensual de la hipoteca. Das lástima. Pero bueno, así es la evolución. Unos nacen para brillar y otros para ver el brillo desde la sombra. Espero que ya tengas dónde vivir. Porque el lunes, a primera hora vendrá el equipo de mudanza para sacar lo que quede de ti en esta casa. He estado mirando algunos estudios en las afueras, mentí, manteniendo la voz quebrada. Son pequeños, pero es lo que puedo permitirme ahora que me pides la mitad de mis ahorros. Ella soltó una risita triunfal y volvió a su espejo. Lo que ella no sabía era que, mientras yo buscaba estudios, en realidad estaba coordinando con un notario y 3 agentes de seguridad privada. El viernes fue el día de la trampa. Elena había organizado lo que ella llamaba su divorce party y house reveal. Había invitado a unos 50 invitados, incluyendo a los influencers más tóxicos de la ciudad, un equipo de catering de lujo y por supuesto a un fotógrafo para documentar su empoderamiento. Ella quería que el mundo viera cómo se quedaba con la mansión del hombre al que había superado. Esa mañana, me pidió un último favor. Mauro, cariño, sé que es humillante para ti, pero necesito que hoy no estés aquí durante la fiesta. Pero antes de irte, necesito que firmes este inventario.
Mi abogada dice que es para asegurar que no te lleves nada que pertenezca a la estética de la casa. Me entregó una lista de 10 páginas. Era un inventario detallado de cada mueble, cada cuadro y cada electrodoméstico de alta gama. Ella quería que yo aceptara que todo eso se quedaba en la propiedad. Leí el documento rápidamente. Mi abogado Arrieta me había advertido: si ella te pide firmar un inventario, fírmalo. Al hacerlo, ella está declarando legalmente que todos esos bienes están vinculados a la dirección de la propiedad del fideicomiso. Está bien, Elena. Lo firmaré, dije, fingiendo una resignación absoluta. Solo quiero terminar con esto. Esa es la actitud, respondió ella, arrebatándome el papel firmado. Sabía que al final entenderías quién manda aquí. A las 6 de la tarde, los invitados empezaron a llegar. La música chill out retumbaba en las paredes que yo había pintado. El jardín, iluminado con luces de diseño, se llenó de gente con copas de champán, que se reían de chistes que probablemente me involucraban. Yo estaba encerrado en mi oficina, escuchando cómo ella daba un discurso en el jardín. «Bienvenidos a mi nuevo santuario», gritaba ella, y escuché los aplausos. Este es el comienzo de una era donde ninguna energía mediocre me detendrá. Salud por la libertad, y por esta casa, que finalmente tiene una dueña a su altura. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era el mensaje de Arrieta. Estamos en la puerta. Los oficiales están listos. El acta de desalojo inmediato por precariedad y violación de fideicomiso ha sido validada. Procedemos. Me levanté del escritorio. Ya no había rastro de tristeza en mi rostro. Me puse mi mejor traje, me ajusté la corbata y salí al pasillo. En el salón principal, Elena estaba en medio de un círculo de personas, sosteniendo su teléfono en un trípode para un live de Instagram. Tenía miles de personas conectadas en directo. Y ahora, amigos, decía a la cámara con una sonrisa radiante, voy a mostrarles el documento que me hace oficialmente la reina de este lugar. Caminé hacia el centro de la reunión. El ruido de mis zapatos contra el mármol hizo que algunos invitados se giraran. Elena me vio y su expresión pasó de la alegría al fastidio absoluto. «Mauro, ¿qué haces aquí todavía? Te dije que te fueras antes de que llegara la prensa. No arruines mi momento», siseó, tratando de mantener la sonrisa para la cámara. «No arruino nada, Elena», dije, con una calma que hizo que la música pareciera detenerse. «Solo vengo a entregarte el regalo final para tu fiesta». En ese momento, el timbre de la casa sonó con una fuerza autoritaria. 3 veces. Un sonido pesado, oficial. El tipo de sonido que detiene cualquier celebración. «¿Quién es?», preguntó ella, confundida, mirando hacia la entrada principal. «Es el final de tu guión, Elena», respondí, sacando una copia de la orden judicial de mi bolsillo. «Es la realidad llamando a tu puerta». La puerta principal se abrió y aparecieron 2 oficiales de la ley uniformados, seguidos por el licenciado Arrieta, quien sostenía una carpeta roja. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar. Los teléfonos de los invitados seguían grabando, capturando el momento exacto en que la cara de Elena empezó a perder todo su color. El error de Elena fue creer que el matrimonio le daba derecho a mi herencia familiar. Mi error fue dejarla creerlo durante demasiado tiempo. Pero el tiempo de los errores se había acabado. «Señora Elena», dijo el oficial con voz firme, «tenemos una orden de desalojo inmediato y una restricción de acceso a esta propiedad». El grito de incredulidad de Elena fue música para mis oídos. El caos estaba a punto de estallar, y miles de personas lo estaban viendo en vivo por internet. El silencio que siguió a las palabras del oficial fue absoluto, roto únicamente por el siseo del hielo, derritiéndose en las copas de champán. Elena se quedó paralizada, con el teléfono todavía apuntando a su cara, transmitiendo en vivo para miles de personas que, en ese momento, estaban presenciando el colapso de su mentira. «¿Desalojo?», balbuceó ella, forzando una sonrisa nerviosa mientras miraba a sus invitados, y luego a la cámara. «Chicos, esto debe ser una broma, un prank de Mauro. Él siempre ha tenido un sentido del humor muy pesado». Se acercó al oficial, tratando de usar ese tono encantador que usaba para conseguir patrocinios. «Oficial, debe haber un error. Esta es mi casa, soy la esposa del propietario y estamos en proceso de divorcio. Tengo derecho a quedarme aquí. Mi abogada me lo aseguró». El licenciado Arrieta dio un paso al frente, abriendo la carpeta roja con una parsimonia que me resultó deliciosa. Sacó el documento original del fideicomiso y la notificación de rescisión de usufructo que habíamos preparado. «Señora Elena», dijo Arrieta, elevando la voz para que todos los presentes
y los que estaban tras la pantalla escucharan con claridad. Su abogada probablemente no le informó que esta propiedad no forma parte de la sociedad conyugal. Esta casa está blindada bajo un fideicomiso familiar desde hace 50 años. El señor Mauro no es el dueño en el sentido tradicional, él es el beneficiario. Y según la cláusula que usted misma validó hace 3 días al firmar el permiso de remodelación, cualquier intento de disolución matrimonial por causas de incompatibilidad de estilo de vida revoca automáticamente su derecho de residencia. Elena se puso pálida. El color de su vestido de seda parecía fundirse con el de su piel. «Eso es mentira», gritó, perdiendo finalmente la compostura. «Él me hizo firmar papeles engañándome. Mauro, diles que es mentira». Caminé hacia ella deteniéndome justo frente a su trípode. Miré directamente a la lente de su iPhone, a esos miles de seguidores que ella tanto valoraba. «No hay mentiras, Elena», dije con una voz gélida y pausada. «Solo hay leyes. Durante años me llamaste aburrido por leer contratos. Me despreciaste por ser un simple contable. Pues bien, este contable leyó cada palabra de lo que firmaste. Te advertí que no tocaras la estructura de esta casa, pero tu ego fue más grande que tu prudencia. Al firmar ese permiso de obra para derribar mi oficina, aceptaste legalmente los términos del fideicomiso que te excluyen. Tú no puedes hacerme esto», chilló ella, lanzando su copa de champán al suelo. El cristal estalló, salpicando los zapatos de sus amigos influencers, quienes ya no estaban celebrando, sino grabando frenéticamente la escena. «Tengo una fiesta. Hay prensa aquí. No puedes echarme de mi casa». «Ese es el detalle, Elena», respondí, señalando el entorno. «Nunca fue tu casa. Fue un préstamo de mi familia que yo permití, mientras creía que éramos un equipo. Pero decidiste que yo era un lastre. Decidiste que tu marca personal era más importante que 10 años de apoyo. Pues bien, ahora tu marca personal va a tener que aprender a vivir sin mi techo». El oficial de policía intervino de nuevo, esta vez con más firmeza. «Señora, tenemos una orden de ejecución inmediata. El propietario del suelo, el fideicomiso representado por el señor Mauro, ha solicitado el cierre de la propiedad, por riesgo de daño estructural, debido a las obras no autorizadas que usted planeaba iniciar. Todos los invitados deben abandonar la propiedad en este momento. Usted tiene 15 minutos para recoger sus artículos de aseo personal y ropa esencial. El resto de sus pertenencias serán enviadas a un depósito legal mañana por la mañana». El caos estalló. Los invitados, temiendo verse involucrados en un problema legal, o simplemente sintiendo la incomodidad de la situación, empezaron a salir atropelladamente hacia la entrada. Algunos murmuraban, otros se burlaban por lo bajo. El fotógrafo que Elena había contratado estaba tomando ráfagas de fotos de su cara desencajada. «Dejen de grabar», gritaba Elena tratando de tapar la cámara de su teléfono, que seguía en vivo. «Corten la transmisión». Pero era tarde. Los comentarios en su live volaban a una velocidad increíble. Atrapada en su propia mentira. Karma instantáneo. ¿Dónde quedó la mujer independiente ahora? Elena se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre, temblando de rabia y humillación. ¿Crees que ganaste, Mauro? Te voy a quitar hasta el último centavo en el juicio. Te voy a destruir. Puedes intentarlo, le dije, acercándome a su oído para que solo ella me escuchara. Pero recuerda, el dinero con el que pensabas pagarte un buen abogado estaba en la cuenta conjunta que yo alimentaba. Y como el divorcio fue por tu iniciativa bajo términos de abandono de proyecto de vida, esa cuenta ha sido congelada preventivamente por el fideicomiso. Estás sola, Elena. Sin casa, sin cuenta y con 10,000 personas viendo cómo te sacan de aquí. Ella intentó abofetearme, pero el oficial la detuvo en seco. Señora, no empeore las cosas, acompáñenos arriba por sus cosas, o tendremos que escoltarla fuera así como está. Elena miró a su alrededor. Su mansión, su fiesta, sus amigos, todo se había evaporado en cuestión de minutos. La seguridad privada que yo había contratado empezó a colocar cintas amarillas en las puertas de las habitaciones. Ella subió las escaleras llorando, no de tristeza, sino de la furia de quien se sabe derrotado por alguien a quien subestimó. Yo me quedé en medio de mi sala, viendo cómo el último de sus invitados salía por la puerta. El silencio volvió a la casa, pero esta vez, era un silencio de victoria. Sin embargo, el golpe final aún no se había dado. Faltaba la confirmación legal, que la dejaría, definitivamente, sin nada donde apoyarse. 10 minutos. Ese fue el tiempo que le tomó a Elena destruir 10 años de lo que ella llamaba estética, mientras metía su vida en 3 maletas de diseño. La escuchaba arriba,
tirando cajones y gritando insultos que ya no tenían poder sobre mí. Mientras tanto, en la planta baja, el licenciado Arrieta y yo terminábamos de revisar el acta de posesión. Cuando Elena bajó las escaleras, no quedaba rastro de la influencer glamurosa que había empezado la noche. Tenía el maquillaje corrido, el vestido de seda arrugado y arrastraba sus maletas con una furia desesperada. Se detuvo frente a mí, jadeando. «Esto no se queda así, Mauro», escupió con la voz rota. «Mañana mismo mi abogada presentará una demanda por daños morales y retención indebida de propiedad. Te voy a sacar hasta el último ladrillo de esta casa. No me importa cuánto tiempo me tome, te dejaré en la calle como intentas hacerlo conmigo». Miré a Arrieta, quien simplemente me entregó un último documento con una sonrisa apenas perceptible. «Elena», dije, extendiendo el papel hacia ella, «antes de que gastes el poco dinero que te queda en abogados, deberías leer esto. Es la resolución del juez de lo familiar sobre la medida cautelar que solicitamos esta tarde». Ella arrebató el papel de mis manos, sus ojos escaneando las líneas con desesperación. A medida que avanzaba en la lectura, su mandíbula se tensó hasta que pensé que se rompería. «¿Qué? ¿Qué es esto?», susurró. «Es la confirmación de que no hay sociedad conyugal que liquidar sobre este inmueble», explicó Arrieta con voz profesional. «El juez ha dictaminado que, dado que usted admitió públicamente y bajo firma que su intención era lucrarse con un bien sujeto a fideicomiso familiar, del cual usted no es beneficiaria, ha incurrido en un intento de fraude patrimonial. No solo no tienes derecho a la casa, Elena. El juez ha ordenado una auditoría de las cuentas que vaciaste el mes pasado para pagar tu fiesta de lanzamiento». Elena retrocedió, chocando con una de sus propias maletas. Tú lo planeaste todo», dijo, mirándome como si me viera por primera vez. «Me dejaste creer que estaba ganando para hacerme caer más alto». «Yo no planeé nada, Elena», respondí, caminando hacia la puerta principal y abriéndola de par en par. «Tú trazaste este camino el día que decidiste que yo era un accesorio en tu vida. Tú decidiste que el divorcio era una estrategia de marketing. Yo solo me aseguré de que el contrato que firmamos hace años se cumpliera al pie de la letra. Fuiste tú quien subestimó al contable aburrido. Olvidaste que los contables somos los únicos que sabemos exactamente cuánto valen las cosas y cuánto cuestan las traiciones». Los oficiales de policía se acercaron. «Señora, el tiempo se terminó. Por favor, abandone la propiedad ahora mismo». Elena miró hacia afuera. En la calle, un par de coches de prensa y algunos vecinos curiosos todavía esperaban. La humillación era total. Salió de la casa arrastrando sus maletas por el camino de piedra que yo mismo había diseñado. Al llegar a la acera, se dio cuenta de que su coche deportivo no estaba. «¿Dónde está mi coche?», gritó dándose la vuelta. «El coche está a nombre de mi empresa de consultoría, Elena», le recordé desde el umbral de la puerta. «Y como ya no eres empleada ni cónyuge vinculada a la firma, el contrato de arrendamiento se canceló esta tarde. Hay un taxi esperándote en la esquina. Sugiero que lo tomes antes de que la prensa empiece a hacer preguntas que no querrás responder en tu próximo live». Verla parada en la acera, rodeada de maletas, sin coche, sin casa, y con su reputación digital ardiendo en tiempo real, fue el momento de mayor claridad en mi vida. No sentí alegría, sentí una paz profunda. La justicia no es ruidosa, es matemática, fría y exacta. Ella intentó gritar algo más, pero el taxi llegó, y el conductor empezó a subir sus maletas con desgana. Elena se subió al asiento trasero, ocultando su rostro de las cámaras que tanto había amado minutos antes. Cerré la puerta principal. El sonido del cerrojo encajando fue el punto final de una década de injusticias. Arrieta me puso una mano en el hombro. «Felicidades, Mauro. La casa vuelve a estar bajo control total del fideicomiso. Mañana cambiarán todas las cerraduras y se instalará el nuevo sistema de seguridad». «Gracias, Arrieta, pero hoy solo quiero disfrutar del silencio». Caminé hacia el minibar, me serví un whisky y me senté en mi sillón de la oficina. Por primera vez en años el aire en la casa se sentía ligero. No había cámaras, no había marcas personales, no había mentiras. Solo quedaba la verdad de los documentos y la satisfacción de saber que, a veces, los que trabajan en las sombras son los que terminan apagando todas las luces. 3 meses han pasado desde aquella noche en que el silencio regresó a estas paredes. A veces, cuando camino por el pasillo, todavía espero escuchar el eco de la risa condescendiente de Elena o el molesto sonido de sus luces de grabación. Pero lo único que escucho es el suave tic-tac del reloj de pared y mi propia respiración tranquila.
Es la paz del que ya no tiene nada que ocultar, ni nada que defender, ante un tribunal de vanidad. El proceso de divorcio fue, como predije, una formalidad matemática. Sin el respaldo de mis cuentas, y con la evidencia de su intento de fraude patrimonial, su abogada, una mujer que cobraba por hora y que pronto se dio cuenta de que su cliente no tenía liquidez, le aconsejó firmar un acuerdo de salida rápida. Elena se fue de mi vida legal con lo que trajo: sus redes sociales y una montaña de deudas de tarjetas de crédito que ahora tiene que pagar ella sola. Me enteré por amigos comunes de que intentó lanzar una narrativa de víctima de un sistema patriarcal en sus videos, pero el tiro le salió por la culata. El video en vivo de la noche del desalojo fue grabado por tantos invitados que la verdad no pudo ser editada. Internet, que puede ser cruel, no perdona a quien presume una vida de lujo basada en mentiras y desprecio hacia el compañero que lo hizo posible. Sus seguidores cayeron en picada, y con ellos, los contratos de patrocinio que eran su único sustento. Hoy, la casa luce diferente. Doné el sofá de terciopelo gris y todas esas decoraciones blancas y minimalistas que ella decía que eran tendencia. He vuelto a llenar las estanterías de libros reales, de esos que huelen a papel y sabiduría, y he convertido su antiguo set de grabación en un invernadero lleno de plantas que crecen bajo la luz natural, sin filtros. Aprendí una lección valiosa en este proceso. El valor de un hombre no se mide por cuánto puede proveer, sino por cuánto respeto exige a cambio de su entrega. Durante años, permití que Elena me viera como un simple engranaje de su maquinaria de éxito, porque me convencí de que el amor era sacrificio. Pero el amor sin respeto es solo una servidumbre voluntaria. Ella no me dejó por ser aburrido, me dejó porque creyó que ya me había exprimido todo lo que podía, y que yo era demasiado débil para defenderme. Se equivocó. Los que trabajamos con números sabemos que todo tiene un punto de equilibrio. Ella rompió la balanza, y la gravedad hizo el resto. Ayer recibí un mensaje de ella. Uno de esos textos largos a las 3 de la mañana, llenos de arrepentimiento y nostalgia. Decía que había aprendido a valorar las cosas sencillas, y que extrañaba nuestras cenas en silencio. No respondí, no por odio, sino porque esa Elena ya no tiene un lugar en mis registros. Bloqueé el número y seguí leyendo mi libro. Mi vida ahora es, según sus estándares, gris, pero para mí es cromática. Salgo a correr por las mañanas sin que nadie me pida que grabe el proceso. Viajo a lugares donde no necesito tomar fotos de la comida para validar mi existencia. He recuperado mi tiempo, mis ahorros y sobre todo, mi dignidad. A veces, la justicia kármica no llega en forma de un rayo divino, sino en forma de una carpeta azul, llena de documentos legales bien redactados. La gente suele decir que quien ríe al último ríe mejor, pero yo prefiero decir que quien tiene los papeles en orden duerme mejor. Para todos los que están pasando por una situación similar, para los proveedores silenciosos que se sienten invisibles frente a la arrogancia de sus parejas, no subestimen su propio valor. No permitan que nadie los convenza de que su estabilidad es aburrida, o que su esfuerzo es un derecho adquirido para los demás. El respeto se construye con límites, y los límites se escriben con tinta indeleble. Hoy, mi casa vuelve a ser un hogar. El jardín florece, sin necesidad de remodelaciones costosas, y el despacho es, finalmente, un lugar de creación, y no de refugio. Elena quería presumir su soltería en mi casa, y terminó conociendo la soledad en un departamento de alquiler que apenas puede costear. Ella quería ser tendencia. Bueno, al menos cumplió su sueño. Fue tendencia por un día, aunque no por las razones que ella quería. Yo, por mi parte, prefiero ser una historia que no necesita likes para saber que es real. La puerta está cerrada, las cerraduras cambiadas, y mi vida ha comenzado de nuevo. Y esta vez, la única firma que importa en esta casa es la mía.